Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su serie Curso de Excel. En este video vamos a continuar con nuestra sección de la herramienta Power View, parte de las herramientas Power Tool que trae las nuevas versiones de Excel. Y vamos a continuar usando el ejemplo del libro Control de Pedidos que ustedes pueden descargar desde la página del curso una vez se hayan registrado, y que el cual contiene la información ya previamente diseñada del modelo relacional de datos que vamos a utilizar para crear los indicadores en nuestro entorno de Power View. Entonces comenzamos para ver algunos elementos adicionales, algunos aspectos que tienen que ver con nuestra herramienta. Recuerden que nos vamos al menú contextual e insertar, que estamos trabajando en un libro donde hay un control de facturación con ejemplos de 9000 facturas del año 2016 y que se relacionan con un inventario, con una tabla de clientes, con la lista de vendedores, formas de envío, categorías, proveedores, entre otros. ¿Ok? Entonces nos vamos al menú insertar, en el menú contextual, y previamente ya hemos instalado nuestra herramienta Power View, que la tenemos, Power View. ¿Ok? Recuerden que él va a abrir y necesita tener instalado en este caso Silverlight para poder mostrar la información, ya que usa esa tecnología para poder interactuar con los elementos gráficos o de tabulación que estamos colocando, y que va a crear una hoja nueva. En las pestañas de hoja tenemos entonces una hoja nueva que se llama Power View, la cual ustedes pueden cambiar de nombre en cualquier momento, como el principio de cambiar la hoja, el nombre de una hoja en su libro. Fíjense que él te coloca de las relaciones de las tablas que tenemos en nuestro modelo relacional de Power Pivot. Te coloca algunos campos. Simplemente nosotros vamos a desmarcar todos estos campos si queremos dejar la tabla en blanco, o simplemente marcamos la tabla y le marcamos la tecla suprimir para eliminar la tabla y que me quede el dashboard, completamente vacío para comenzar a trabajar. Acá tenemos entonces el entorno de Power View. Fíjense que consta de una vista con dos paneles. El panel donde vamos a tener en este caso los indicadores en forma de tabla de gráfico o de mapa en todo caso, y la sección de los filtros si queremos que los elementos que tenemos en nuestro panel en nuestro dashboard se adapten a algún tipo de criterio o filtro que apliquemos para todo lo que vamos a visualizar. Fíjense que tenemos una X, podemos quitarle filtro, podemos trabajar en pantalla completa de tal manera que se cierre y tengamos la hoja donde se van a mostrar los diferentes indicadores. Y fíjense que podemos agregar diferentes elementos. Por ejemplo, podemos agregar esto que tenemos acá, es una guía similar a la de PowerPoint, como agregar un título. ¿Ok? En este caso lo podemos quitar. ¿Ok? Tenemos una hoja completamente en blanco y podemos comenzar desde la vista de Power View colocando en este caso una imagen, por ejemplo el logo de la empresa. Aquí tenemos entonces menú Power View, sección insertar, opción imagen. Si queremos instalar una imagen, entonces por ejemplo aquí tenemos una imagen de una empresa, Eclipse, por ejemplo el nombre de esta empresa ficticia. Podemos, fíjense, cambiar las dimensiones con los tiradores de escala de la esquina. Y fíjense que en el borde de cada objeto aparece una línea punteada que sería el contenedor del objeto, y tomándolo de ahí podemos desplazarlo por toda la pantalla a lo largo del dashboard, desde píxel a píxel, y ajustarlo exactamente a la posición que requerimos para. Y si queremos colocarle un texto, por ejemplo, y en este caso ubicar el texto, también nos vamos entonces Power View, opciones insertar. Aquí tenemos cuadro de texto. ¿Okay? Entonces podemos insertar un cuadro de texto. Ok, lo tomo en el contenedor y aquí tenemos el espacio para escribir. Por ejemplo, en este caso, indicadores de facturación año 2016, que es la que estamos usando de ejemplo. Fíjense que tenemos entonces el espacio para que el contenedor tenga suficiente ancho para que muestre la información. Si queremos, mientras que tengamos el objeto cuadro de texto, fíjense que tenemos acceso a herramienta texto. Podemos configurar la alineación, si lo queremos en el centro, por ejemplo, del contenedor. Podemos ajustar el ancho del contenedor, pero el amplio suficiente como para que muestre la información dentro de él. Podemos cambiarlo entonces en negrilla, si queremos, por ejemplo, que el texto aparezca en negrilla. Aquí lo voy a sombrear. Aquí tenemos la N de negrilla. Podemos cambiar la fuente tipográfica. Aquí tenemos el listado de fuentes tipográficas que va a depender de cuáles tengamos instaladas en nuestra máquina. Por ejemplo, esta es la fuente Calibri. El tamaño, fíjense, lo podemos hacer cambiando el tamaño en punto, o podemos hacerlo en forma interactiva incrementando, o en este caso colocando el valor decreciente y reduciendo la fuente. Aquí tendría que ajustar entonces el contenedor para mostrar la información, y ahora tomándolo del borde punteado del contenedor puedo escoger la posición donde quiero en este caso que aparezca el cuadro de texto.
Y así puedo ubicar varios cuadros de texto. Por ejemplo, cuadro de texto. Voy a colocar aquí la fecha del informe. Abril 2018. ¿Ok? Igualmente, puedo ubicarlo, por ejemplo, en este encabezado. Voy a colocarlo en negrilla. Que el texto aparezca en negrilla. Y la fuente voy a colocarla, por ejemplo, Arial. Y el tamaño lo voy a reducir para que sea tamaño 12. Y aquí tenemos entonces el texto que va en la parte superior. También tenemos la opción de colocar un fondo para todo el dashboard. Lo tenemos entonces en Power View, imagen de fondo, establecer imagen, que sería en este caso la imagen de fondo. Voy a buscar aquí en el escritorio una de muestra, o una que bajé previamente, o sea que tenga suficiente tamaño para que abarque entonces y no pierda la resolución si hay que ajustar el ancho. Aquí está fondo, abrir. Y una vez que se inserta, tenemos entonces las herramientas de fondo. Puedo entonces, en cuanto a la posición, estirar la imagen, puedo crearle un mosaico o colocarla en el centro. La voy a estirar para que abarque todo el fondo de la presentación. Y en cuanto a la transparencia, debido a que tenemos diferentes variaciones de colores, voy a colocar una transparencia. Mientras el porcentaje más alto es más transparente. Este sería 80%. Fíjense cómo queda entonces la imagen semi-transparente. Algunos elementos, fíjense, que podemos en este caso usar para nuestro informe, como cuadros de texto, imágenes. Solamente fíjense que quizás no tengo a mano herramientas, por ejemplo, como las que tenemos, por ejemplo, en otras software, por ejemplo, como PowerPoint, que podemos colocar líneas, llamadas, sino que acá tenemos algunos elementos, porque recuerden que estamos trabajando en un entorno denominado Silverlight, que sería en este caso con elementos vectorizados. Y PowerPoint y todas estas herramientas trabajan con herramientas de mapa de VIX, ¿okay? Que es la diferencia que hay entre las herramientas inicialmente. Aquí tenemos la lista de campos. Recuerden que estas tablas vienen del modelo relacional de datos que creamos con Power Pivot. Y en esta sección tenemos entonces el espacio para colocar entonces esos indicadores, por ejemplo, que queremos mostrar en nuestro informe. Y tenemos todo este espacio para colocar entonces los indicadores. Por ejemplo, yo quiero colocar en esta área un indicador para mostrar cómo fueron las ventas, por ejemplo, por categorías, y también ilustrarla con una gráfica. Tendríamos que irnos a la tabla de categorías. Fíjense que la primera tabla que tenemos en nuestro ejemplo muestra la tabla de los clientes. La segunda tabla, en este caso, es la tabla de los movimientos, perdón, del inventario. La tabla número 4, aquí sí tenemos entonces los movimientos de facturación. En la tabla 6 tenemos los vendedores. En la tabla 7 tenemos las categorías. Entonces marco la opción nombre de categoría y fíjense, automáticamente lo va a reconocer como que quiero crear una tabla. Aquí tenemos la tabla. Lo que voy a hacer ahora es tomarla del borde de ese contenedor de la tabla para poder moverla en la ubicación donde lo deseo. Por ejemplo, si lo quiero acá, y también le voy a indicar que quiero mostrar. Por ejemplo, quiero ver cuántas unidades se vendieron por categoría. Voy a mi tabla de movimientos, y que sería la tabla número 4, y marco la casilla cantidad. Okay, fíjense automáticamente que los campos utilizados, sumatoria de cantidad. En la lista desplegable puedes escoger el cálculo. Fíjense que puede ser suma, un cálculo matemático, promedio, mínimo, máximo, recuento, si no está en blanco, recuento único, que son indicadores estadísticos. Aquí lo tenemos suma, que es el cálculo por defecto. Y aquí tenemos entonces la tabla que se generó. Okay, tengo que ajustar el ancho inicialmente para mostrar los elementos. Y estos cuadros, dependiendo del espacio que yo tenga para poder mostrarlos inicialmente, yo puedo ajustar también entonces lo que sería el tamaño de estos datos a mostrarse en este cuadro. ¿Cómo? Me coloco en el cuadro, que sería este cuadro, y fíjense que aquí tenemos la herramienta de texto donde puedo reducir el tamaño del cuadro, y ahora simplemente también ajusto el contenedor para mostrar la información. Si yo quiero relacionar este cuadro con una gráfica, puedo hacer lo siguiente: marco el cuadro, presiono el botón derecho del mouse, presionamos el botón derecho del mouse con el cuadro seleccionado y lo copiamos. Luego me voy en una parte vacía, botón derecho y lo pego. De esta manera que pues es un efecto de copiar y pegar. Ahora aquí tenemos nuevamente el cuadro, pero como una copia del cuadro original. Y para que este cuadro me presente la información como una gráfica, con el segundo, que fue el que ya acabamos de crear, nos vamos a ir entonces, diseñar, opciones, cambiar visualización. Y le voy a indicar que lo quiero mostrarlo como un gráfico circular. Y acá tenemos entonces ahora esa misma tabla, pero representada en forma de una torta. ¿Okay? Igualmente yo puedo cambiar el tamaño de la letra dependiendo del espacio que yo tenga para mostrar la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. ¿Ok? Y en este caso, esa gráfica yo puedo cambiar el tamaño de la letra. Más sin embargo, fíjense,
Este sería el espacio que tengo inicialmente para mostrar la información. Voy a cambiar un poco el tamaño de la letra de mi gráfico. Pero si yo en algún momento requiero mostrarlo, fíjense que tengo los cuadros y la gráfica en pequeño, pero fíjense que cuando selecciono el objeto, en la parte superior derecha hay una flechita que apunta hacia la esquina y yo puedo indicarle, por ejemplo, si quiero maximizar la gráfica, presiono un clic y aquí tenemos la gráfica completa si quiero mostrarla, ¿ok? O con un clic puedo decirle entrar y la gráfica otra vez se reduce, o sea que yo puedo tener múltiples elementos y en una presentación puedo hacerlos que vengan a primer plano. Por aquí tengo el cuadro, ¿verdad? Quizá más pequeño. Pero al momento de una revisión de algún dato, simplemente puedo hacer que el cuadro se vea completo y en este caso la gráfica sea grande. Y fíjense que cuando paso el cursor por encima me puede mostrar los datos, por ejemplo, que se corresponden a cada una de las secciones de la torta o hacer que vuelva al tamaño normal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla con una gráfica de torta. Y así podemos entonces ir colocando diferentes tablas que pueden ser de una dimensión. Ahora, si queremos una matriz completa de fila y columna, podemos, por ejemplo, en este caso, crear una relación entre vendedores y país. Por ejemplo, aquí tenemos el campo país. ¿Okay? Tenemos entonces país, pasaría a fila. Recuerden que pueden cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, estos van a ser los países. Este contenedor lo voy a pasar a esta sección de acá abajo, donde van a estar los países. Fíjense que inclusive hay un scroll interno si no hay suficiente espacio para mostrar la información, a menos que podamos entonces sacrificar un poco la visibilidad y colocarlo más pequeño, el cuadro de los textos. Por ejemplo, vamos a ver cuánto más acepta de tamaño. Por ejemplo, aquí quizás esto es lo máximo que tenemos, pero recuerden que aquí tenemos un scroll que me permite mostrar la visibilidad o ajustar los otros elementos diagramando el espacio para que tengamos suficiente distribución de la información y mostrar todo lo que necesitemos completo. En este caso voy a tomar el cuadro, lo voy a subir un poco más. Y así tenemos entonces todos los países y la gráfica la tomo entonces en el borde del contenedor y la subo. Y ahora este cuadro, si lo fíjense, la tabla puede ser matricial. En diseñar la tabla que creé, fíjense que se crea como tabla por defecto, pero puedo cambiarla a una matriz. Y en la matriz me permite entonces crear una relación fila-columna. En este caso, la tabla seleccionada es la que se va a convertir en una matriz, que es la que tenemos acá abajo. Esta que tenemos acá la vamos a convertir en una matriz. Y ahora esa matriz, fíjense que tengo ahora secciones para colocar en columna. En columna voy a colocar los vendedores. Voy a buscar entonces acá en el campo de la tabla de los vendedores de la empresa. Aquí está el nombre de vendedor. Le voy a indicar que en el campo hacia la derecha, en la lista desplegable, voy a indicar que lo agregue a las columnas de la tabla matriz. ¿Okay? Entonces ahora fíjense que al ajustar el ancho de la tabla tengo entonces ahora los vendedores. Hasta acá tenemos los nombres de los vendedores y ahora el valor que vamos a colocar en la sumatoria de valores como en la tabla dinámica lo vamos a buscar, supongamos que sean el monto facturado. Buscamos entonces en la tabla donde aparece que es la tabla número 4. Aquí tenemos el cargo, tenemos el total bolívares, aquí está total. Lo marco y automáticamente va a pasar a la sumatoria de valores y aquí tenemos entonces ya la tabla. Voy a ajustarla para que pueda mostrar toda la información y aquí tenemos entonces la tabla matricial con el resumen de las ventas. Y si quiero ver por ejemplo cómo fueron las ventas por mes, ok, ahora deberíamos tener una tabla. Vamos a buscar aquí una tabla. Fíjense que aquí no tengo la tabla, donde tengo en ningún momento, vamos a decir la tabla 8, creo que le hemos hecho en el ejemplo anterior. Vamos a buscarlo acá. Fíjense que aquí no tengo cómo desglosar la fecha, pero si yo me voy al modelo de Power Pivot, donde tengo en este caso, voy a administrar Power Pivot, para que agregar una tabla de calendario, puedo agregar entonces un calendario relacionado con la facturación para distribuir entonces las ventas por año, mes y día. Entonces aquí está abriendo entonces ahora el administrador de Power Pivot para cargar una relación nueva entre facturación y el calendario. Ok, quitamos el entorno de Power Pivot, donde está nuestro modelo relacional, y me voy a ir para agregar una tabla adicional, que es una tabla de fecha. Me voy entonces en herramientas de tabla de la herramienta Power Pivot, que nos vamos a ir a diseño, pestaña diseño, sección tabla de fecha. Entonces una nueva tabla de fecha, que le indiqué entonces nueva tabla de fecha. Y fíjense que aparte de las tablas que venimos manejando, él va a crear una tabla nueva que va a ser la tabla de fecha.
¿ok? Que va a tener la fecha desglosada en años, meses y días, y esa tabla la voy a relacionar con la tabla de facturación de tal manera que pueda obtener indicadores a niveles de series de tiempo. Acá está creando, fíjense, está pegando una tabla nueva y esta tabla se va a llamar calendario. Acá la tenemos, fíjense, aquí la tenemos, calendario. ¿Ok? Esta tabla calendario, fíjense que te va a generar y va a crear una serie de columnas por defecto que te va a mostrar en este caso los datos, las fechas que él consiga, en las principales fechas que consiga de facturación, fíjense a nivel de mes, año y día. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla genérica y ahora para relacionarla con la facturación me voy a ir a inicio, en Power Pivot me voy a inicio. Ok, vamos a esperar un momento acá, me voy a inicio y voy a crear entonces la relación entre facturación y la tabla de calendario. Aquí estamos entonces en inicio, vámonos a la vista de diagrama para mostrar entonces el esquema del modelo relacional que creamos en los videos en el video anterior, previo a estos ejercicios que estamos adelantando en estos videos. Y aquí tenemos entonces, vamos a ver la vista de diagrama para que muestre entonces el esquema de cómo está relacionada las 6 tablas que estamos utilizando y ahora esta séptima que acabamos de incorporar ahora. Entonces aquí tenemos entonces las tablas que estamos usando y acá voy a agarrar entonces, aquí tenemos la tabla de calendario, la voy a mover, tenemos hacia el lado derecho de la pantalla, la voy a tomar y la vamos a mover hacia acá, que ya tenemos entonces la de calendario. Entonces voy a relacionar entonces de la factura, si tenemos dos fechas, por ejemplo en este caso la fecha de pedido. La fecha de pedido le voy a relacionar en este caso con la fecha, con el date, que es la fecha del calendario. Creamos una nueva relación. Y va a ser una relación 1 a muchos, ya que pues, en una misma fecha se pudieron haber despachado varios pedidos. Fíjense, una relación 1 a muchos. Ok, aquí tenemos el modelo relacional. Ahora vamos entonces a irnos nuevamente a Power View. Aquí estamos, voy a cerrar el entorno de Power Pivot. Ya está actualizado. Ahora me voy a ir a Power View para mostrarles. Fíjense que me dice, el modelo de datos ha cambiado. Cuando termine de editar el modelo de datos, voy a clic para aceptar para aplicar estos cambios a Power View. Aceptar. Ok, ahora tenemos una tabla nueva en el modelo de campos de Power View que podemos utilizar entonces para el siguiente elemento que vamos a crear. Ahora vamos a ver las tablas que acaban de crear. Fíjense que tenemos la tabla calendario. Calendar. Si yo quiero ver cómo fue el comportamiento mensual de la facturación, entonces me voy a ir a calendario. Voy a indicarle que me muestre el mes, month. En este caso es el mes. Fíjense que como estamos en una configuración en español, me está mostrando los meses en español. Acá los tenemos. Y le voy a indicar que esto lo quiero. Yo quiero mostrar mensual, cómo fueron, por ejemplo, de la tabla de facturación, cómo fueron las cantidades despachadas mensuales. Aquí tenemos cantidad mensual. ¿Ok? Esta tabla yo quiero mostrarlas en forma de una gráfica de línea, que es la que corresponde cuando queremos mostrar una serie temporal. Y vamos a indicarle entonces que la tabla que acabo de crear me la muestre como otro gráfico y como un gráfico de línea. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora me va a mostrar el comportamiento de las ventas mensuales del año 2016. ¿Ok? Aquí en una serie temporal. Entonces fíjense que tenemos entonces simplemente diagramar el espacio que tenemos disponible para mostrar en este caso la información. Recuerden que, perdón, esta tabla que tenemos acá era una tabla de torta. Gráfica circular con un área limitada para mostrar los datos. Aquí la tenemos, que serían estos mismos datos pero en forma gráfica. Y acá tenemos entonces la torta, la gráfica de línea que demuestra el comportamiento entonces de los datos en forma mensual. Recuerden que si ustedes amplían la gráfica, fíjense que pueden verla completa, pueden ver en este caso el comportamiento de las ventas en miles. Ok, y fíjense que aquí te muestra, por ejemplo, la variación que hay. Y en nuestro ejemplo tenemos solamente facturaciones en julio, agosto, septiembre y octubre. Y aquí podemos reducirla y aquí tenemos el dashboard entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplo. Si queremos imprimirlo, nos vamos entonces a archivo o convertirlo en PDF, nos vamos a archivo, menú de Excel, archivo, imprimir. Pero fíjense que va un elemento. Yo quiero imprimirlo en tamaño carta, orientación horizontal. Entonces sería archivo, imprimir, opción imprimir. Pero fíjense que las opciones de configuración de la hoja aparecen en gris. O sea, ¿dónde voy a cambiar entonces? Fíjense, yo cogí una impresora PDF. ¿Okay? Y fíjense que aquí por defecto la hoja es tamaño carta, pero en orientación vertical. Para yo poder ajustar este contenido, simplemente nos vamos a ir a la impresora seleccionada, propiedades de la impresora.
Y acá le vamos a indicar entonces que la orientación va a ser horizontal, y si queremos más configuraciones, aquí tenemos opciones avanzadas, y le voy a indicar entonces el tamaño del papel. El papel, por ejemplo, si lo quiero card. Una vez cambiada la configuración, le indicamos aceptar, aceptar, y ahora fíjense que en la vista previa te va a mostrar entonces la hoja o la orientación, en este caso que nosotros seleccionamos. Y acá sí le podemos decir entonces, en esta versión, por ejemplo, debe decirle, mire, yo quiero que me ajuste este contenido en una hoja. Entonces vamos a indicarle acá que si queremos el contenido en una hoja, aunque el contenido no se pasa de la hoja, le podemos decirle, mira, ajustame todo en una hoja. Voy a marcar aquí las opciones del escalado, ajustar hoja en una página. Y aquí tenemos entonces nuestro informe. Recuerden que bueno, aquí podemos jugar en este caso con los márgenes para que nos quede centrado el informe que acabamos de crear. Por ejemplo, aquí tenemos entonces los márgenes. Recuerden que son los márgenes de las herramientas normales de Excel. Y voy a centrar entonces para que el informe me parezca entonces centrado. Aquí tenemos entonces, fíjense, el informe que creamos con Power View. También podemos hacer que se imprima en una hoja o para una presentación donde el usuario puede interactuar con los datos que están mostrando. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una vista, y aquí podemos ver nuevamente a Power View. Aquí podemos ocultar, por ejemplo, los campos, y aquí tenemos la vista de la presentación. Recuerden que esto podemos agregarle mosaicos para, por ejemplo, editar algunos valores en forma de filtro. Y también tenemos los filtros, por ejemplo, aquí también tenemos el filtro que permite, por ejemplo, cambiar algunas configuraciones. Por ejemplo, si quiero mostrar algún mes en particular, dependiendo del cuadro que seleccione, puedo agregar un filtro. Por ejemplo, solamente un país, un grupo de países, o por ejemplo, no todos los vendedores, sino por ejemplo un vendedor en particular. Fíjense, aquí tenemos, digo, mira, no me muestra todos los vendedores, solamente quiero estos tres vendedores que me los muestres en la tabla. Y en este caso, fíjense que la tabla se reduce para mostrar solamente la información que yo seleccione. O si le digo todo, automáticamente fíjense que el cuadro se vuelve a actualizar y me muestra nuevamente toda la información. Bueno amigos, esto es todo por este video. Entonces espero que puedan revisar y puedan poner en práctica algunas de estas herramientas de Power View que hemos visto a lo largo de estos videos. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.